Buenos días, vamos a iniciar las clases de cálculo resolviendo diferentes ejercicios mm, para las diferentes fórmulas que hemos desarrollado en las clases. Entonces, tenemos lo siguiente. Segundo ejercicio. Y igual a 3 elevado a 2x al cuadrado menos 2 elevado al cubo. Ahora vamos a resolver. Tenemos la función potencial es una constante por una variable. 3 por 2x al cuadrado menos 2 elevado al cubo. Entonces derivamos. Bajamos al exponente. El 3 lo anotamos. Multiplicamos por el exponente 3. La base lo vamos a disminuir en una unidad. Entonces tenemos igual a 2. Luego derivamos la base. Anotamos 2, derivamos x al cuadrado, que va a ser igual a 2 por x. La derivada de x es igual a 1. En cambio de menos 2 es igual a 0. Por ahora lo vamos a colocar igual a 0. Entonces tenemos igual, derivada igual 3 por 3, 9. Por 2x al cuadrado, menos 2 al cuadrado. Del otro factor nos queda 2 por 2, 4. 4 por x por 1 y menos 0, 4x. Volvemos a desarrollar. Vamos a factorizar o desarrollar. 9 por 4 sería 36x por 2x al cuadrado menos 2 al cuadrado. ¿Se puede hacer algo más? Creo que sí. Entonces anotamos 3x nomás por. Vamos a hacer lo siguiente, el 2 vamos a factorizar. 2 por x al cuadrado menos 1. Luego tendríamos 2x y menos 2 por 1 menos 2. Todo elevado al cuadrado. Entonces tenemos igual 36 por x. 2 al cuadrado. Y el resto lo anotamos. X al cuadrado menos 1. El segundo factor también elevado al cuadrado. Entonces tenemos igual a. Tendríamos igual a 4. Eso lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. 4 por 36 es 144. 144x por x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esa es la respuesta entonces para este ejercicio. La respuesta lo encerramos así. Vayamos por otro ejercicio. Vamos a dividir la pizarra. Entonces tenemos 3. Tenemos igual y igual a 2x al cubo menos 1 por 3x más 1. Ahora tenemos la derivada de un producto. La derivada de un producto es igual. Anotamos todo el ejercicio de nuevo. 2x al cubo
menos 1 por 3x más 1. La derivada del primero sería 2 por 3, 6x al cuadrado. De menos 1, 0. Por el segundo sin derivar. 3x más 1. Menos la derivada del segundo. Sería 3 por 1, 3. De 1, 0. Por el primero sin derivar. 2x al cubo menos 1. Ahora desarrollamos. Tenemos igual a 6 por 3. 18x al cubo. Más 6x al cuadrado por 1, 6x al cuadrado. Pasamos al siguiente. 3 por 2, 6x al cubo. Menos por menos más 3 por 1, 3. Entonces reducimos a 18x al cubo menos 6x al cubo sería igual a 12. 12x al cubo más 6x al cuadrado más 3. Podemos factorizar 4, pero no vamos a encontrar nada. Si factorizamos 4 nos quedaría 3x al cubo. No se puede factorizar 4. Entonces, de 3 el múltiplo es 6 y es 12. 3, entonces factorizaremos. 3 por 4 por x al cubo. Más 6 entre 3 igual a 2x al cuadrado. Y más 1. Ese es el resultado entonces para el ejercicio. Ahora vamos a desarrollar la derivada de un cociente. 2x menos 1 sobre 2x más 1. Entonces tenemos la derivada de un cociente. La derivada de un cociente, donde en el numerador tenemos variable. En el denominador también tenemos variable. Entonces derivamos la derivada del numerador, que vendría a ser igual a 2 por 1, 2, menos de menos 1, 0, por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador, que vendría a ser igual a 2 por 2x menos 1, sobre el denominador al cuadrado. Ahora desarrollamos el numerador. Tenemos igual 2 por 2, 4x, más 2 por 1, 2, menos 2 por 2, 4x, menos, 2 por menos 1, menos 2, sobre el denominador al cuadrado. Ahora vamos a hacer desaparecer los paréntesis. Para eso lo hacemos afectar con el signo. Tenemos 4x más 2 menos 4x menos por menos más 2 sobre 2x más 1 al cuadrado. Posteriormente tenemos igual a 4x menos 4x. Entonces la respuesta va a ser igual a
2 por 2, 4. O 2 más 2, 4. Entonces tenemos igual a 2x en el denominador más 1 al cuadrado. Y ese es el resultado entonces. Esa es la derivada de un cociente. Otro ejercicio. Y igual a 2 elevado al x. Tenemos entonces igual la derivada de una función exponencial. Denominamos función exponencial porque la base es una variable. Su derivada es igual a la misma función por el logaritmo natural de la base y por la derivada de su exponente. Entonces esto es igual a 2 elevado al x por logaritmo natural de 2. Posteriormente también tenemos una función del tipo y igual a e elevado a la menos 2x al cuadrado. La derivada de una función exponencial es lo mismo. Entonces anotamos e elevado a la menos 2 por x al cuadrado por el logaritmo natural de la base por la derivada de su exponente, que es menos 2 por 2, 4x. Ahora lo desarrollamos. Derivada igual a menos 4 por x por e elevado a menos 2x al cuadrado. Hay que recordar que el logaritmo natural de e es igual a 1, por eso ya no lo hemos colocado. Y ha desaparecido el logaritmo natural de e. Estamos en el ejercicio 6. 7. Y igual a raíz cuadrada de 2x menos 1. La derivada de una raíz. Y igual a raíz cuadrada de 2x menos 1. La derivada de una raíz es igual a 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de 2x menos 1 por la derivada de 2x, que es igual a 2. Ahora vamos a simplificar. 2 sobre 2. Por tanto, la respuesta va a ser igual. 1 sobre raíz cuadrada de 2x menos 1.
otra cosa más. A ver, 8 lo colocaremos entonces. ¿Qué pasa si tenemos y igual a raíz cúbica de 2x menos 1 al cuadrado? Si nos fijamos en nuestros formularios, no tenemos, bueno, tenemos esa fórmula, pero en clases no se da. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? La raíz se puede escribir como una potencia. 2x menos 1 elevado a 2 tercios. Entonces lo hemos transformado en una función potencial. Derivamos como una función potencial esa raíz. Bajamos el exponente 2 tercios. Anotamos la base 2x menos 1. Disminuimos en una unidad su exponente. Va a ser 2 tercios menos 1. Menos 1 tercio. Por la derivada de la base, que es igual a 2. 2 por 1, 2. Ahora esto podemos escribir como 2 por 2, 4. 4 sobre 3 por 2x menos 1 elevado a 1 tercio. ¿Cómo más podemos escribir esto? 4 raíz cúbica de 2x menos 1. Esa vendría a ser la respuesta entonces. Pero aquí nos faltaría el 3. 4 sobre 3 veces raíz cúbica de 2x menos 1. Esa es entonces la respuesta final. De modo que si nuestro exponente es un número racional, podemos derivarla como una raíz o directamente como una potencia, como en este caso ha sido como una potencia. Ahora vamos a pasar a otro ejercicio. Entonces hemos hecho el ejercicio 7, 8. Ahora nos tocaría el 9. Y igual al logaritmo natural de 2x al cuadrado menos 1.
Ahora tenemos la derivada de una raíz o de un logaritmo. Entonces vamos a derivar como un logaritmo. Y igual a logaritmo natural de 2x al cuadrado menos 1. La derivada del logaritmo era igual a 1 sobre la función del logaritmo 2x al cuadrado menos 1 por la derivada de la función del logaritmo x al cuadrado. Su derivada va a ser 2 por 2, 4x, y de menos 1 va a ser igual a 0. Entonces la derivada es igual a 4x sobre 2x al cuadrado menos 1. Esa es la respuesta para este ejercicio. Tenemos otro ejercicio más. Derivaremos ahora el logaritmo vulgar. Y igual al logaritmo, vamos a anotar lo mismo, 2x al cuadrado menos 1. Derivamos entonces. La derivada del logaritmo es igual a 1 sobre la función del logaritmo por la derivada de la función del logaritmo de 2x al cuadrado menos 1. Su derivada va a ser igual a 4x de menos 1, 0, por el logaritmo de, en base a lo que está dado, en este caso es 10. Pero hay que recordar que el logaritmo de a en base b equivale al logaritmo natural de a sobre el logaritmo natural de b. Entonces vamos a emplear esa condición. Derivada igual a 4x sobre 2x al cuadrado menos 1 por logaritmo natural de e sobre el logaritmo natural de 10. Entonces tenemos igual 4x por logaritmo natural de igual a 2x al cuadrado menos 1 por logaritmo natural de 10. De esa manera entonces hemos encontrado la derivada de un logaritmo vulgar. Lo hemos visto que es diferente a la derivada del logaritmo natural. Otro ejercicio más. Y igual seno de 2x menos coseno de 4x y más pi por x. Derivamos entonces. Vamos a anotarla. Y igual a seno de 2x menos coseno de 4x y más pi x. Su derivada. La derivada del seno es igual al coseno.
coseno de 2x. La derivada de su ángulo es igual a 2. 2 por 1. Menos la derivada del coseno es igual al seno. Seno de 4x por la derivada de su ángulo pero negativo. Menos 4 por 1, 4. Luego derivamos pi por x. La derivada de x es 1. Lo que queda es la constante, en este caso pi. Pi es un número. Tenemos igual a menos por menos más. Vamos a ordenar así. 4 por seno de 4x más 2 por coseno de 2x y más pi. Es el resultado. Por último, para esta parte, 12 y igual a e elevado a la x por seno de x menos e elevado a la x por coseno de x. Vamos a hacer lo siguiente antes de resolver. Factorizaremos e a la x. E elevado a la x por seno de x menos coseno de x. Y a partir de ella vamos a derivar. Tenemos la derivada de un producto. La derivada de a la x es lo mismo. Por el segundo sin derivar, que es seno de x menos coseno de x, más la derivada del segundo. De seno de x su derivada es coseno. Coseno de x, la derivada de su ángulo es igual a 1. Menos la derivada del coseno es igual a seno. Seno de x por la derivada de su ángulo, que es igual a menos 1. Por el primero sin derivar. Entonces, vamos a factorizar e a la x. Nos quedaría igual a seno de x menos coseno de x más coseno de x menos por menos más seno de x. E a la x ha sido factorizado. Luego tenemos menos coseno de x más seno de x. Entonces tenemos finalmente la derivada igual a e a la x. Seno de x más seno de x, 2 veces seno de x, que es igual a 2 veces e a la x por seno de x. De esa manera entonces ha concluido el ejercicio. Bueno, como han visto, simplemente aplicar las fórmulas de manera correcta, realizar las operaciones algebraicas y siempre vamos a encontrar un resultado. Ahora vamos a pasar a otro subtítulo que se denomina regla de la cadena.
La regla de la cadena es útil para derivar cuando nuestras funciones son complejas. Pero si uno sabe las fórmulas, no hay necesidad de aplicar esta regla. Entonces, ¿cómo está dado la fórmula de la regla de la cadena? Sea la función y igual a f en función a u y la variable u igual a la función g en función a x. Componiendo ambas funciones tenemos igual a y f de u, pero u es para nosotros ahora g de x. Y eso es lo que hay que derivar. Entonces la derivada de y respecto a la variable x va a ser igual a la derivada de y respecto a la variable u por la derivada de u respecto a la variable x. Podemos simplificar diferencial de u sobre diferencial de u y nos quedaría derivada de y respecto a x. Esta es la regla de la cadena. Entonces lo utilizo en situaciones complejas, cuando no se puede derivar. Ahora vamos a desarrollar ejercicios. Primer ejercicio. Hallar la derivada de y respecto a x. Si y es igual al logaritmo natural de u y u es igual a x más raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 por la regla de la cadena. Entonces vamos a resolver. Ya tenemos la fórmula, entonces iremos hallando sus derivadas. Y igual al logaritmo natural de u, su derivada va a ser igual. Derivada de y respecto a u. 1 sobre la función de logaritmo. Por la derivada de la función de logaritmo que va a ser igual a 1. Por 1, 1. Es lo mismo, entonces no ha variado de ninguna forma. Vamos por el otro. Y igual. No había sido u. Entonces vamos a deshacer esto. Y tenemos ahora u es igual a x más raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Ahora derivamos u respecto a la variable x. La derivada de x es igual a 1 más la derivada de la raíz. 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de
x al cuadrado más 1 por la derivada de la cantidad subradical de x al cuadrado va a ser igual a 2x. En el numerador y en el denominador tenemos 2, entonces simplificamos. Tenemos derivada de u respecto a la variable x es igual a 1 más x por una x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Ahora vamos a sacar como un denominador. Tenemos igual derivada de u respecto a x igual el común denominador, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1, la dividimos entre 1 y lo que ha sobrado la multiplicamos por el numerador. Volvemos a dividir el común denominador entre ella misma, igual a 1. Entonces multiplicamos por el numerador. Más x. Es eso entonces la otra derivada que se requiere. Vamos a ver, aquí ha quedado igual. Derivada de y respecto a la variable x igual a 1 sobre u por la derivada de u respecto a x, que es igual raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Ahora vamos a reemplazar en el denominador de la derivada de y respecto a la variable x. 1 sobre u. U es igual a x más raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Por raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Más la x sobre el común denominador, que es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Podemos simplificar el numerador y el denominador del primer y segundo factor. Son términos semejantes, pero tenemos que volverla igual para que se pueda simplificar. Derivada de y respecto a x igual a 1 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más x por el otro factor, que es igual raíz cuadrada de x al cuadrado más 1 más x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Luego, el numerador y el denominador son iguales. De esta razón. Por tanto, la derivada de y respecto a la variable x es igual a 1 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. A ver, veamos qué más podemos hacer. Creo que nada más. Entonces es el resultado.
Como han visto, ha sido un poco largo, pero el ejercicio mismo ya estaba preparado para hacer por la regla de la cadena. Vamos por el siguiente ejercicio. 2. Tenemos igual hallar la derivada de y respecto a la variable x. Si y es igual a 2 por 2x menos 1 sobre x al cuadrado. Era 2x menos 1 sobre x, todo elevado al cuadrado, por la regla de la cadena. Ahora mi problema es, no tengo la u, entonces hay que conseguir la u. Solo me dicen claramente que yo debo de resolver por la regla de la cadena. Vamos a volver a copiar y igual a 2 que multiplica 2x menos 1 sobre x elevado al cuadrado. De ella vamos a indicar y igual va a ser a 2u al cuadrado. Y el resto u va a ser igual a 2x menos 1 sobre x. Todo ese cociente se va a quedar para u. Sacamos la derivada de y respecto a la variable x. 2 por 2, 4 veces u. La derivada de u es igual a 1. Luego derivamos como un cociente respecto a la variable x. La derivada del numerador es 2 por 1, 2 de menos 1, 0. Por el denominador sin derivar. 2x entonces. La derivada del denominador 1. Por el numerador sin derivar. 2x menos 1. Sobre el denominador al cuadrado. Entonces tenemos derivada de u respecto a x. Ya, pero hay un problemita aquí. La notación no es derivada de y, nada que ver. Es u. Derivada de u respecto a x. Aquí era igual a derivada de u respecto a x. Tenemos igual a 2x menos 2x menos por menos más 1 sobre el denominador al cuadrado. Ahora cancelamos 2x menos 2x.
Por tanto, la derivada de u respecto a la variable x es igual a 1 sobre x al cuadrado. De esa manera entonces concluye ese ejercicio. Ahora vamos a estudiar la derivada implícita. Hay que recordar cómo estaba dado una función explícita. Era y igual a f de x. Esa es una función explícita. Entonces vamos a expresarla en forma implícita. De la manera siguiente. F en función x y igual a 0. Entonces tenemos función implícita. Ahora vamos a obtener la fórmula. Para obtener la fórmula derivamos la función respecto a la variable x. La multiplicamos por la diferencial de x. Más volvemos a derivar la función respecto a la variable y. Y la multiplicamos por la diferencial de y. Y del segundo miembro se lo copiamos al 0. Posteriormente, la derivada de la función respecto a la variable y por la diferencial de y va a ser igual a menos la derivada parcial de la función, en este caso, respecto a x por la diferencial de x, que lo trasladamos al otro miembro con signo cambiado. Ahora, la diferencial lo vamos a transformar en derivada. Diferencial de y, la diferencial de x lo traemos al primer miembro. Menos derivada de la función respecto a la variable x sobre la derivada parcial de la función respecto a la variable y. Esta fórmula también la podemos expresar así. Diferencial de y o derivada de y respecto a x igual menos la derivada parcial de la función respecto a la variable x sobre la derivada parcial de la función respecto a y. Tenemos entonces esas, dos formas, en realidad una sola forma, que es por aplicación de fórmula. Sin embargo, hay que recordar también que la derivada de la función f respecto a la variable x debe ser distinto de 0. Todo denominador debe ser diferente de 0. F de y entonces distinto de 0. Pero también la derivada de y respecto a la variable x es equivalente a y'.
Ejercicios para esta parte. Primero, hallar la derivada y' sin x por e elevado a la y menos y por e elevado a la x es igual a e elevado a la pi Entonces vamos a anotar el ejercicio x por e elevado a la y menos y por e elevado a la x menos pi o e elevado a la pi. Vamos a adoptar esta segunda forma. Entonces, tenemos igual la derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo es lo mismo, por la derivada de su exponente, por el primero sin derivar. Menos la derivada de y es igual a 0 por e elevado a la x más la derivada de pero es en forma implícita, entonces no es 0. Hay que modificar esta derivada. La derivada de y va a ser igual su derivada por e a la x. La derivada de e a la x es lo mismo. La derivada de x es igual a 1, lo que queda es la constante y. Luego, la derivada de e elevado a la pi, ambos son números, es 0. Vamos a ver, aquí ha quedado reducido esto. E elevado a la y más x por e elevado a la y por la derivada menos e a la x por la derivada menos por más menos. Tenemos igual a e a la x por y por e elevado a la x igual a 0. Hay que revisar las operaciones algebraicas. E a la y más x por e a la y por la derivada menos e a la y por e a la x menos e a la x su derivada, que es lo mismo por y por la derivada menos por más menos y por e a la x. En el primer miembro se quedan las derivadas.
x por e elevado a la y por la derivada, menos e a la x por la derivada. Y en el segundo miembro las que no tienen derivadas. E a la y. Luego del otro miembro. Tenemos entonces igual a y por e a la x. Del otro miembro tenemos menos e a la y. Ahora vamos a factorizar la derivada. X por e a la y menos 1. Podríamos factorizar 2. Entonces los dos lo factorizaremos. Vamos a borrar todo esto de nuevo. Entonces tenemos igual factor común va a ser igual a la derivada. Entonces nos quedaría x por e elevado a la y menos 1 por... no se puede factorizar e a la x. En el primero tenemos e a la y. Entonces lo dejamos tal como está. E a la x. Solo se ha podido factorizar la derivada. Y por e a la x menos e a la y. Ahora vamos a despejar. Tenemos y por e elevado a la x menos e elevado a la y sobre x por e elevado a la y menos e elevado a la x. De ahí no se puede hacer nada más. No se puede factorizar para nada. Otro ejercicio más para esta parte. Hallar la derivada de y respecto a x. Sí.
3x al cubo menos 3x al cuadrado por y más 4x por y al cuadrado menos y al cubo más 5 igual a 0. Esta vez lo vamos a resolver por fórmula. La fórmula entonces vamos a recordar. La derivada de y respecto a x es igual a menos la derivada del numerador va a ser la derivada parcial de la función respecto a la variable x sobre la derivada parcial de la función respecto a la variable y. Eso entonces la fórmula. Ahora vamos a derivar la función. Vamos a copiar esa función 3x al cubo menos 3x al cuadrado por y más 4x por y al cuadrado menos y al cubo más 5 igual a 0. Entonces derivamos la función respecto a la variable x. 3 por 3, 9x al cuadrado, menos 3 por 2, 6x por y, más 4 por y al cuadrado, del resto igual a 0. Derivamos ahora la función respecto a la variable y. Del primero 0, del segundo tenemos menos 3x al cuadrado, más 4 por 2, 8x y menos 3 y al cuadrado de 5 igual a 0. Finalmente vamos a reemplazar en la fórmula. Derivada de y respecto a x igual a menos la derivada parcial de la función respecto a x la colocamos en el numerador. 9x al cuadrado menos 6x por y más 4y al cuadrado sobre menos 3x al cuadrado más 8x por y menos 3y al cuadrado. Ahora el signo de la barra de división vamos a hacerla desaparecer en el denominador. Derivada implícita de y respecto a x igual. Numerador tenemos igual a 9x al cuadrado menos 6x por y más 4y al cuadrado. Entonces el signo negativo le afecta a todo el denominador. 3x al cuadrado menos 8x por y más 3y al cuadrado. Llega a ser entonces su resultado. Ese es el resultado entonces para esta función. Ahora pasamos a otro subtítulo. Se denomina derivada de orden superior. Las derivadas de orden superior se obtienen a partir de las derivadas sucesivas. Por ejemplo, y igual a f de x.
Sacamos la primera derivada de la función respecto a la variable x. Derivada de la función respecto a la variable x. Sacamos la segunda derivada de la función respecto a la variable x, la cual lo denotamos derivada segunda de la función respecto a la otra variable, y así sucesivamente. Al final vamos a tener la derivada de enésima de y respecto a x, que va a ser igual a la derivada enésima de la función respecto a x. Ahora estas derivadas también se denomina primera derivada, segunda derivada. Primera derivada. Segunda derivada. Luego tenemos la enésima derivada. Por si acaso, si yo tengo la primera derivada, lo puedo anotar también así. Y la otra sería segunda derivada. De la función. Luego tenemos la derivada de orden enésima. De esa manera entonces tenemos nuestras derivadas. Vamos a arreglar. Algunos ejercicios para esta parte. Las derivadas de orden superior son favorables cuando avanzamos el tema de máximos y mínimos. Entonces colocamos hallar la derivada de tercer orden. Sin y es igual 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 6x
y más 10. Sacamos la primera derivada de esta función. 3x al cubo menos 2x al cuadrado más 6x y más 10. Entonces, derivada de la notación ha variado. Sacamos derivada de y respecto a la variable x. 3 por 3, 9. X al cuadrado menos 2 por 2, 4x. Más 6. De 10, 0. Sacamos la segunda derivada. Respecto a x igual 9 por 2, 18x menos 4. Luego sacamos la tercera derivada. Tenemos 18. Y esa sería la respuesta. Si saco la cuarta derivada, igual a 0. Si saco la quinta derivada, igual a 0. Vamos a hacer lo siguiente, un poquito de espacio. Ahí lo dejamos y esto lo vamos a llevar aquí. Y así voy a tener un poco más de espacio. Segundo ejercicio. Hallar la derivada de quinto orden. Si y es igual a e elevada a la menos 2x. Sacamos la primera derivada de y respecto a x. La derivada de la función exponencial es lo mismo por la derivada de su exponente, que es igual a menos 2. Entonces tenemos menos 2 por e elevado a la menos 2x. La segunda derivada de la función respecto a la variable x. Vamos a dejar el 2 ahí. Luego, la derivada de la función exponencial e elevado a la menos 2x es lo mismo por la derivada de su exponente. En este caso es 2 y esto igual menos por menos más 2 por 2, 4 por e elevado a la menos 2x. Derivada de tercer orden.
Luego vamos a volver a apartar 4 y derivamos la función exponencial. La derivada de ella es lo mismo por la derivada de su exponente, que es menos 2. Entonces tenemos menos 8 por e elevado a la menos 2x. Nos falta aún todavía cuarta derivada de la función. Entonces anotamos menos 8 y nos abocamos a derivar la función exponencial, que es lo mismo por la derivada de su exponente. Menos por menos más 16 por e elevado a la menos 2x. Y por último, la quinta derivada de la función. Anotamos 16 por lo mismo, e elevado a la menos 2x por la derivada de su exponente. Tenemos menos 16 por 2, 32 por e elevado a la menos 2x. Entonces nuestra respuesta es menos 32 por e elevado a la menos 2x. De esa forma acabado entonces este ejercicio. Unita más. Hallar la segunda derivada sin e elevado a la x menos e elevado a la y es igual a e elevado a pi derivamos de la forma siguiente. Primero vamos a encontrar las derivadas de primer orden. Todas las igualamos a cero, incluyendo las constantes, la e y la pi. La derivada del primero es lo mismo, e a la x. La derivada del segundo es lo mismo, pero hay que derivar el exponente, que es igual a la derivada. La derivada de una constante es igual a cero, entonces ha quedado esa expresión. Ahora vamos a llevar e elevado a la y por la derivada al otro miembro y lo igualamos a e a la x. Posteriormente vamos a despejar la derivada. E elevado a la x sobre e elevado a la y. Escribimos esto de la forma siguiente. E elevado a la x por e elevado a la menos y. Derivada igual. Escribimos la misma base, sumamos sus exponentes x menos y. Ella vendría a ser una de las respuestas, pero no el definitivo. A partir de esta primera derivada volvemos a derivar y sacamos la segunda derivada. Y e 2 veces prima. La derivada de una función exponencial es lo mismo. E elevado a la x menos y por la derivada de x menos la derivada de x es igual a 1. Menos la derivada de y. Entonces vamos a colocar su derivada.
Ahora sustituimos e elevado a la x menos 100 por la derivada de la base o del exponente que era 1 menos la derivada, pero la derivada es igual a e elevado a la x menos 100. Ahí está, ¿no? La derivada. Luego de ahí no se puede hacer nada más, entonces ha concluido estas derivadas de orden superior para los ejercicios propuestos. Finalmente vamos a ver lo que son las funciones marginales. Funciones marginales en economía. Vamos a revisar varios conceptos para las funciones marginales. Primero, una función marginal está definida como la derivada de la función respecto a x. Esa es una función marginal, que es la variación de la variable dependiente respecto a la variación de la variable independiente. Y tiene su aplicación en los siguientes conceptos. Primero vamos a ver el costo total. El costo total es igual al costo variable más el costo fijo. El costo en función al empleo de los insumos es igual al precio de compra por la cantidad más el costo fijo. El costo en función a los insumos es igual, en este caso, precio de compra por X y más costos fijos. Vamos a representarla por la siguiente ecuación: ax al cuadrado más bx más c. Seguimos con lo mismo. Costo marginal. El costo marginal es igual a la derivada del costo respecto a la cantidad. Para nosotros, por ejemplo, del anterior, el costo marginal sería igual a su derivada 2ax más b. Vamos a revisar ahora otro concepto. Ingreso. Ingreso total. Hay que recordar que el ingreso total era el precio de venta por la cantidad vendida. Entonces, la función de demanda está dado por A menos B por X. Entonces, el ingreso en función a la cantidad
va a ser así. Precio de venta. A menos B por X. Por X. Ingreso en función a la cantidad. A por X menos B por X al cuadrado. Esa es la función del ingreso total. Ingreso marginal. El ingreso marginal es la derivada del ingreso total respecto a la cantidad. En nuestro caso, el ingreso marginal será la derivada del ingreso total, que va a ser igual a A menos 2B por X. Luego otro concepto importante viene a ser de la ganancia, de la utilidad y el beneficio. Entonces vamos a tocar como ganancia total. La ganancia es igual al ingreso total menos el costo total. La función del beneficio. El ingreso en función a la cantidad menos el costo en función a la cantidad. El ingreso es igual a por X menos B por X al cuadrado menos el costo. El costo es a X al cuadrado más Bx más C. Y finalmente, la ganancia marginal es la derivada de la ganancia respecto a la cantidad. En nuestro caso, derivamos el ingreso a menos 2bx, derivamos el costo 2ax más b, la derivada de c igual a 0. De esa manera entonces se obtiene la ganancia marginal. Ahora vamos a desarrollar un ejemplo para esta parte. La función de ingreso de un producto es ingreso total 200x menos 2x al cuadrado y el costo es c en función a x igual 0,25 por x al cuadrado más 8x
y más 200. Inciso A. Hallé la función del beneficio. Inciso B. Hallé la función del beneficio marginal. Inciso C. Calcule el valor del beneficio marginal para 40 y 45 unidades. Producidas y vendidas. Vamos entonces a resolver. El beneficio marginal o el beneficio total. Y en función de X era el ingreso menos el costo. Entonces la función del beneficio. El ingreso total era igual a 200x menos 2x al cuadrado. El costo era igual a 0,25 por x al cuadrado más 8x y más 200. De esa manera entonces hemos respondido al inciso A. No hay que desarrollar, simplemente hay que escribir la función, de modo que se distinga el beneficio total. Ahora vamos a encontrar el beneficio marginal, que era la derivada del beneficio total. Entonces derivamos 200 menos 2 por 2, 4x, menos 0,25 por 2, 0,50 por x y más 8. Inciso C, hay que evaluar para estas cantidades si x es igual a 40.
El beneficio marginal es igual a 200 menos 4 por 40 menos 0,50 por 40 y más 8. Entonces vamos a reemplazar en la calculadora y obtenemos el valor del beneficio marginal. Tenemos entonces en la primera 200 menos 4 por 40, que es 160. Entonces tenemos igual a 40 menos 28. El beneficio marginal para una cantidad producida y vendida es de 12. La función crece entonces cuando x es igual a 40. Si x es igual a 45, es lo que decía. ¿Cuánto es el beneficio marginal? Entonces tenemos igual a 200 menos 4 por 45 menos 0,50 por 45 y más 8. $200 o menos 4 por 4,5, 182 menos 0,50 por 45 y más 8 es 30. Volveremos a revisar. Aquí a ver, tenemos 200 menos 4 por 45. 20, no es 182. Entonces aquí 20. 45 por 0,50 más 8 es 30,5. Entonces el beneficio marginal para una cantidad producida y vendida de 45 unidades significa que la función del beneficio va a decrecer en 10,5 cuando se agregue una unidad de la variable x. De esa manera entonces ha concluido el ejercicio y este tema de derivadas. Entonces lo que les voy a sugerir es estudiar estos ejercicios para el examen. No está complicado, no hay ejercicios complicados. Hasta luego.